Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar sobre herencias, posesiones efectivas, los trámites que tienen que hacer, qué es un testamento, qué pasa si yo creo que hay un porcentaje grande de las personas que mueren sin testar sus bienes, ¿no? Así que le vamos a preguntar a una abogadita que conseguimos por ahí que es súper experta en el tema. Le vamos a preguntar quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, todo eso a Isabel Barnier. Ella es abogado, investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la UDD. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días, Miriam, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Oye, Isabel, no, por favor, el gusto es nuestro. Oye, Isabel, cuéntanos, a ver, ha estado muy en boga últimamente por un tema farandulero, en realidad, que nosotros no nos vamos a meter en eso, pero el tema de las herencias intestadas, de las herencias que sí son con testamento. Entonces, quiero preguntarte, partamos desde el comienzo, ¿no es cierto? A ver, en general las personas dicen, sí, pero mi mamá no ha hecho la posesión efectiva porque, no sé, murió el papá y la mamá no lo ha hecho porque vive lejos, porque no ha tenido el tiempo, por lo que sea. ¿Es tan así? ¿Quién puede pedir una herencia? Cualquier persona que tenga interés en la sucesión puede pedir la posesión efectiva, ¿ya? Y la posesión efectiva se puede pedir ante el registro civil en el caso de que no haya un testamento o ante el juez civil del último domicilio del causante en el evento de que le hubiese otorgado un testamento. Y es, como te Ya. digo, cualquier interesado en la sucesión. Y si uno no sabe que hay testamento, por Es que uno ejemplo, puede ir al registro civil y en el registro civil se lleva lo que se denomina el Registro Nacional de Testamento, en donde ahí los notarios mandan los testamentos que se hayan otorgado en su jurisdicción, en su notaría, y entonces se crea este registro y se sabe si es que existe o no existe un testamento. Y si pero existe el testamento, ¿Mm? no, sigue. Y si existe el testamento, entonces en ese caso la posesión efectiva ya no se va a tramitar ante el registro civil, sino que se va a tramitar ante el juez civil del último domicilio del causante, de la persona que falleció. ¿Ya? Oye, pero tú dijiste algo ahí que me llamó la atención. La persona hizo el testamento, suponte vivió en Santiago toda su vida, pero la hizo, no sé por qué, por lo que sea, en Angol. ¿Qué Ujú. pasa? ¿Ese registro está en línea en el registro civil? ¿Acá en Santiago o en La Serena o en Arica se va a saber igual? Sí, porque independiente de que el testador haya fallecido en Santiago, pero haya otorgado el testamento en Angol, la notaría en Angol, donde se otorgó el testamento, tiene que enviar una información al registro civil para que aparezca que efectivamente se otorgó este testamento, ¿no? Ahora, puede ser que haya habido un testamento solamente ante 5 testigos, porque el testamento no necesariamente se tiene que otorgar en la notaría, ¿ya? A ver, El testamento puede cuéntame un ser. poquito de eso, ¿ya? Mira, el testamento en Chile siempre es Sí. solemne, ¿ya? Y el testamento se clasifica en testamento solemne o menos solemne, lo que no quiere decir que existan testamentos que no tengan solemnidades, sino que puede estar revestido de menores solemnidades. La regla general es que el testamento sea solemne y el testamento solemne se puede otorgar de manera abierta o cerrada. El testamento solemne abierto es cuando el testador hace sabedores de sus disposiciones testamentarias al notario o a los testigos, o a los 5 testigos, porque se puede otorgar ante notario y 3 testigos, o ante 5 testigos, o bien un testamento cerrado, en donde solamente se puede otorgar ante el notario y 3 testigos, y el testador ahí no hace sabedores de sus disposiciones testamentarias ni al notario ni a los testigos, sino que esto va en un sobre cerrado y aparece en este sobre que ahí se contiene. ¿Ya? Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, que se otorgue un testamento ante 5 testigos, pero ese testamento lo tiene, no sé, un tercero, digamos, y no está registrado en el Registro Nacional de Testamento. Entonces, cualquier interesado puede ir al registro civil, pedir la posesión efectiva, pero puede después aparecer este testamento. Y si aparece este testamento, hay que presentarlo al juez civil para que se cumpla con los trámites de la ejecución de este testamento, etcétera, y ahí se dejaría sin efecto la posesión efectiva ante el registro civil. Ante esas dos cosas, un testamento que aparece ya sea antes o después y una posesión efectiva, ¿cuál prima? ¿El El testamento. testamento? Ya. Claro, el testamento es el que consagra la verdadera voluntad del testador. Es el testador finalmente en que tiene una libertad para disponer de sus bienes, pero la verdad es que en Chile, en nuestro sistema jurídico, esta libertad es restringida.
No es que el testador pueda disponer como quiera de sus bienes, a su arbitrio de sus bienes, porque existen las denominadas asignaciones forzosas, ¿ya? Y estas asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer o que se suplen aún en perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. ¿Qué quiere decir esto? En simple, es que si es que, por ejemplo, el testador tiene hijos, tiene cónyuge sobreviviente o tiene ascendientes, él no puede disponer de la totalidad de sus bienes y solamente libremente poner una cuarta parte de su herencia. Otra parte es lo que se denomina la cuarta de mejoras, que solamente la puede asignar al cónyuge, a los descendientes o al ascendiente, y la otra mitad, los 2/4, o sea, la otra mitad de la herencia es lo que corresponde a la mitad legitimaria, en donde solamente pueden concurrir los legitimarios, que son el cónyuge sobreviviente, los hijos personalmente representados y los ascendientes. Ya, ahora, tú dices que nadie puede disponer libremente en general, así, en forma arbitraria, digamos, de sus bienes, ¿no? O sea, eso que nos hemos visto de repente en las películas, en las telenovelas, donde dicen, oh, lo voy a desheredar, eso aquí en Chile no corre. Sí, sí corre. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, las personas pueden disponer libremente de sus bienes, ¿ya? Pueden dejarle los bienes al amigo, a la fundación, no sé cuánto, de repente A su salen estos perrito al regalón, perro claro. regalón que llama mucho la atención, etcétera, ¿ya? Ese es un sistema en el derecho anglosajón. En el sistema nuestro, el sistema romano, no rige esa libertad y existe una libertad que se denomina restringida para testar, ¿ya? Pero esa libertad restringida para testar es solamente si existen estos llamados legitimarios que te digo yo, que son los hijos personalmente representados, el cónyuge o los ascendientes. Ahora, ¿qué pasa si es que existen hijos, cónyuge o ascendientes que son legitimarios y el testador no quiere que esos hijos no concurran en la herencia? ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero lo puede hacer desheredando a ese legitimario. Y las causales de desheredamiento son causales de derecho estricto, en el sentido de que si es que existe, por ejemplo, algún atentado grave contra la vida, el honor, los bienes del testador, el testador, desheredar a uno de esos legitimarios, pero tiene que probar la existencia de la causal. O sea, no basta con que el causante en su testamento diga que deshereda a tal o cual hijo o que no quiere que sus bienes pasen a su cónyuge en caso de que le sobreviva, o en fin, sino que tiene que ser por alguna de las causales del desheredamiento, que son causales graves de atentados contra la persona del testador o la vida del testador, y tienen que además ser acreditadas judicialmente la procedencia de la causal de desheredamiento. Ya, perfecto. Ahora, cuéntame una cosa. Las posesiones efectivas, tú me dijiste que se sacaban en los registros civiles, ¿cierto? Sí. Puede ir cualquiera de los que se considere heredero. Interesado en la sucesión, cualquier interesado en la sucesión, un heredero, claro, si es que no hay testamento, va y pide la posesión efectiva ante el servicio del registro civil. Si hay Ya. testamento, no es ante el registro civil, es ante el juez civil del último domicilio del causante. ¿En qué caso necesita el patrocinio de un abogado? Porque también hay mucha gente que de repente me ha dicho, sí, pero es que mi mamá no ha podido hacerlo porque no tiene plata para pagar el abogado. No ha podido hacer la Mira, posesión efectiva. Mira, en el caso del registro civil, incluso el trámite lo puede hacer cualquiera de los interesados personalmente, no requiere el patrocinio de un abogado. ¿Ya? Y no tengo en este minuto la cifra, pero hay un monto en donde incluso el trámite es gratuito, o sea, no hay que pagar nada, digamos, y lo puede hacer en línea. Cuando el monto de los bienes no supere, no me acuerdo cuál cantidad de UF, pero toda esa información está en el servicio del registro civil. Lo puede hacer personalmente sin necesidad de ningún patrocinio del abogado. En el caso de que sea ante el juzgado civil, se requiere sí del patrocinio de un abogado, pero en caso de no contar con los recursos para poder pagar un abogado, existen las corporaciones de asistencia judicial o existen las clínicas jurídicas de distintas universidades del país en donde pueden tramitar estas posesiones efectivas para que finalmente se reconozca la calidad de heredero de las personas que lo están solicitando. Ya. ¿Y cuánto tiempo hay para pedirla? Esa es otra No hay pregunta tiempo. que hace la gente. De repente, esta cuestión pasó hace tanto tiempo, pasaron años, nunca se hizo. No hay tiempo, no hay tiempo. Acá lo que rige es, fallece el causante y sus herederos por el solo ministerio de la ley adquieren la posesión legal de la herencia, aun cuando lo ignoren.
y ellos van a ser los poseedores legales de la herencia, ¿ya? Ahora, para poder luego partir esta herencia y distribuir los bienes, se requiere de una serie de trámites que se tienen que hacer. Y después de esta posesión legal, que se obtiene por el solo Ministerio de la Ley, aun cuando el heredero lo ignore, está el trámite de la posesión efectiva, que ya veíamos que era ante el registro civil o ante el juez civil del último domicilio, y hay que determinar si existen inmuebles o no en la sucesión. Y si existen inmuebles en la sucesión, hay que hacer unas inscripciones, que se denominan las inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte, en donde se inscribe el auto de posesión efectiva, se inscribe el testamento si lo hubiere, se inscribe una inscripción que se llama la inscripción especial de herencia, y finalmente el acta de partición o la herencia al partidor, todo esto en el conservador de bienes raíces en donde estén situados los inmuebles. Ya, Con la especial de herencia, los herederos ya pueden disponer en conjunto, se denomina de consumo de los inmuebles, y para poder disponer individualmente se requiere de la partición. ¿Eso es lo que es una sucesión? Eso es las inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte Ya. cuando hayan inmuebles. Ahora, también otra pregunta muy recurrente ha sido, a ver, nosotros heredamos, no sé, te voy a inventar, 2 casas, una acá, una en la playa. Eso, queremos venderla de Santiago, pero hay uno que no quiere, porque hay uno que dice que la mamá quería que él siguiera viviendo en esa casa para siempre, o por lo que sea, que se le ocurra, pero pasa mucho eso. Sí, pues claro. ¿Se puede hacer eso? ¿Pueden vender igual los hermanos, perdón, los herederos? ¿Pueden vender sin necesidad de tener el consentimiento de toda la sucesión? Mira, acá existe un principio que se llama el principio de que nadie está obligado a permanecer en la indivisión, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier partícipe de la comunidad hereditaria que se forma puede impetrar una acción para que se nombre un juez partidor y que finalmente ese juez partidor liquide esta comunidad hereditaria. Entonces, si existe, por ejemplo, una sucesión en donde uno de los hermanos no quiere vender porque incluso se beneficia, porque vive en esa propiedad, como el ejemplo que pones tú, bueno, en ese caso, cualquiera de los otros coasignatarios en la sucesión o coherederos puede pedir al juez que designe un juez partidor, eso se pide también ante la justicia civil, que se designe el juez partidor, y el juez partidor finalmente entonces va a agarrar el caudal hereditario, la masa de bienes, y las va a distribuir y las va a liquidar, y si las puede alguno de los partícipes comprar y pagarle la cuota al otro, o venderle a un tercero, y después repartir el dinero entre los comuneros en esta sucesión, en esta comunidad hereditaria, no hay ningún problema. Y además, también uno puede vender su derecho real de herencia. También podría, que eso significa que no está vendiendo la propiedad, sino que está vendiendo el derecho que tiene sobre la herencia en su conjunto. Entonces, si un partícipe en la sucesión, por ejemplo, se quiere salir de esta sucesión y un tercero le quiere comprar sus derechos, también se puede ceder el derecho real de herencia y no hay ningún problema. Ya. Ahora, algo de lo que no hemos conversado, y tú lo dijiste y lo has dicho en varias oportunidades, una persona que muere sin testar deja como herederos a su cónyuge en el caso de existir, digamos, hijos en el caso de existir, y también a los ascendientes. Me estás hablando de sus papás, ¿verdad? Sí. Mira, lo que pasa es que, a ver, la sucesión puede ser de 3 clases. La sucesión puede ser testada, intestada o mixta. La sucesión testada cuando hay un testamento, ¿no es cierto? Y el causante dejó un testamento y dispuso de sus bienes. La intestada, cuando el causante no dispuso de sus bienes, no otorgó ningún testamento, o el testamento hizo solamente declaración y no disposición de bienes, o el testamento no surtieron efecto sus disposiciones, una serie de casos en donde va a regir la ley y no la voluntad del causante. Y el tercer caso en donde se dispuso solamente de una parte de los bienes, pero no del todo, entonces ahí se van a aplicar las reglas de la sucesión testada, intestada, y ahí se llama sucesión mixta, ¿ya? En el caso que mencionas tú, en el caso de que el causante no haya dejado testamento, la ley lo que hace es presumir cuál hubiese sido la voluntad del testador. Y dice, bueno, la voluntad del testador hubiese sido disponer de sus bienes de tal y cual manera. Y fija los denominados órdenes de sucesión. Y señala que los órdenes de sucesión son este conjunto o grupo de parientes que, considerados colectivamente, excluyen o son excluidos por otros parientes dentro de las reglas de la sucesión intestada. Y en el primer orden de sucesión es el orden de sucesión de los hijos. Los hijos son los primeros llamados a suceder al causante. Y concurren con los hijos el cónyuge sobreviviente.
¿En qué proporción dice la ley que concurren? En el caso de que hubiese un hijo y cónyuge sobreviviente, en ese caso la herencia se reparte por mitad. En el caso que hubiesen 2 hijos hasta 6 y cónyuge sobreviviente, al cónyuge sobreviviente le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada uno de los hijos. En el caso de que concurran 7 hijos o más, que hoy día es difícil, pero también existen familias numerosas, en ese caso el cónyuge recibe un cuarto de la herencia y el resto se reparte entre todos los hijos por partes iguales. Imaginémonos que no hay hijos. En el evento de que en una sucesión no haya hijos, pero hay cónyuge sobreviviente, en el segundo orden de sucesión está el orden de sucesión de los ascendientes. Y los ascendientes más próximos excluyen a los más remotos. Entonces, si hay padres, por ejemplo, ellos van a ser los del causante y concurren también con los ascendientes el cónyuge sobreviviente. Y el cónyuge sobreviviente le corresponde el doble de lo que le corresponde a los ascendientes considerados en su conjunto, padre y madre, por ejemplo. No hay hijos, no hay ascendientes, toda la herencia la lleva el cónyuge. Ya. Si no hay hijos, no hay ascendientes, no hay cónyuge, pasamos al tercer orden de sucesión, que están los hermanos, ¿ya? Luego está el siguiente orden, que es los demás colaterales hasta el 6º grado inclusive, y si no hay ninguno de estos parientes, finalmente quien lleva la herencia es el fisco. Esas son Eso. las famosas herencias que la gente, hay algunos como cazadores de herencias o no tiene nada que ver. ¿Sí? Yo me consigo una esta que dice, uy, aquí quedó sin testar y no hay heredero, entonces al fisco le digo, oiga, señor fisco, aquí hay una esta, pero por el hecho de yo haber investigado y saber, me corresponde una parte. ¿Es eso? Sí, es el galardón, le corresponde, se denomina el galardón del 30%. Entonces, esa persona que denuncia al fisco la existencia de una herencia sin herederos o sin estos parientes que constituyen los órdenes de sucesión, tiene un derecho a un galardón del 30% de lo que valga esta herencia. Así es. Ya, me quedó clarísimo. Oye, yo al principio decía, y a lo mejor fue aventurado, la gran mayoría de los chilenos cuando muere no ha hecho testamento. ¿Es verdad o no? Es verdad, sí. Generalmente los chilenos somos malos para hacer trámites y además uno nunca cree que se va a morir. O sea, sabe que se va a morir porque es un hecho cierto, pero cree que nunca se va a morir. Entonces, en general, yo diría que las personas son reacias a hacer el testamento y, bueno, siguen la suerte de lo que dice finalmente la ley de cómo se reparte la herencia. Pero la verdad es que el testamento es un trámite bastante sencillo, es un trámite bien solemne, que se puede otorgar de cualquiera de estas formas que te que te menciono recién. O sea, puede ser un testamento en la notaría con 3 testigos que tienen que estar domiciliados, sí, en el mismo domicilio en que se otorga el testamento, en la comuna, agrupación de comunas de donde se otorga el testamento, y ahí finalmente el testador dispone de sus bienes de tal o cual manera. O lo puede hacer ante 5 testigos hábiles. Bueno, también yo te mencionaba al principio que existían estos testamentos privilegiados que tienen incluso menos solemnidades, que son el testamento verbal, militar o marítimo, cuando se otorga en periodos como que se teme la vida del testador o en circunstancias como extraordinarias, que es raro, pero por ejemplo ahora con el COVID, en donde personas, por ejemplo, estaban, no sé, en la clínica o enfermas, qué sé yo, y que temían de que fallecieran, ellos perfectamente podían otorgar este testamento verbal que está revestido con menores solemnidades para poder disponer de sus bienes y, bueno, el requisito es que después este testamento por alguno de los interesados se ponga por escrito y eso, Oye, y que no sobreviva. en el caso de lo que tú hablabas recién, de que debe haber pasado mucho, me imagino, personas que estaban súper graves de repente, o que me acuerdo de varios doctores que de repente decían, a la gente se le avisa que se le va a intubar. Eso era como decir, a ver, tenéis un porcentaje bajito de sobrevida, ¿no? De salir de esta. En ese caso, ¿quiénes se consideran como personas... no sé cómo decirlo, personas que realmente se les crea que, a ver, a mí me dijo este moribundo, me dijo, o esta persona me dijo que quería que XXX fuera el testamento, o cómo se repartieran sus bienes, o quién quedara a cargo de algo. ¿Hay personas que son más creíbles más bien que otras? ¿O No, cualquiera puede ser testigo? mira, no cualquiera puede ser testigo, porque el requisito sí que sean testigos hábiles para ser testigos, ¿ya? O sea, hay que tener una habilidad
para poder ser testigo. Y todos son hábiles para ser testigos, salvo aquellos que la ley declara como inhábiles para ser testigos. Ya. Por ejemplo, una persona que no se encuentre en su sano juicio, pues, por situación, o que sea menor, o que, en fin, una serie de inhabilidades, O que sea, puede esa persona no ser perdón, testigo, y en ese caso el testamento es nulo. perdón, o que sea interesado de alguna manera. Por ejemplo, un hijo dijo, no, es que mi papá dijo que tal cosa. No, 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 un interesado no puede ser testigo en un No puede testamento. ser, ya, ya, perfecto. Oye, otra cosa, tú siempre hablaste de cónyuges e hijos. ¿Qué pasa con los convivientes? ¿Hay de alguna manera también una cierta parte que da para ello y cómo se acredita? Ya. Hay dos cosas. Uno es el conviviente civil, que es el ¿Mm? que firmó el acuerdo de unión civil, que está Perfecto, reconocido, que de alguna ¿ya? manera está regulado. Y que está regulado, y a los Claro. derechos del cónyuge sobreviviente, es lo mismo. Pero cuando hablamos simplemente de una relación de convivencia o de un concubinato que viven en pareja, pero es una relación que no está reconocida jurídicamente, en ese caso no tiene derecho en la sucesión si no hay testamento, y la única manera de poder llevar parte de esa herencia es solamente de una cuarta parte de la herencia si es que concurren también con legitimario, que es este cuarto de libre disposición, que el testador puede asignarlo a quien quiera. Más que eso, no tiene derecho el conviviente si es que no está a través, regulada esa situación de convivencia a través del acuerdo de unión civil o a través del matrimonio, que es la forma que finalmente protege a el cónyuge en la sucesión por causa de muerte. Por eso uno dice, el cónyuge es un legitimario privilegiado. ¿Por qué es un legitimario privilegiado? Porque como veíamos en los órdenes de sucesión, salvo que concurra un hijo, siempre lleva más, ¿ya? Cuando concurren dos o incluso cuando concurren con los ascendientes, lleva más. Además, el cónyuge sobreviviente también puede ser beneficiario del cuarto de mejoras en la sucesión de un causante, ¿ya? Y hay otro derecho que es súper importante para el cónyuge sobreviviente, y es una regla que está en el artículo 1337 del Código Civil, la regla 10ª, y que el cónyuge tiene derecho a que se impute a su asignación en la herencia el inmueble que sirve de residencia principal de la familia. O, si es que su cuota es muy inferior, que se constituya un derecho de uso y habitación vitalicio para que finalmente no lo puedan remover los demás herederos de la casa que le sirvió de residencia a esta familia mientras vivía con su cónyuge. Eso es un derecho muy relevante que tiene el cónyuge sobreviviente. Eso es re importante lo que estás diciendo, porque en general pasa mucho. Yo también he tenido muchas preguntas cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema, de personas que de repente se han negado a hacer la posesión efectiva porque dicen, ya, yo hago todo esto, reparto todo con mis hijos, pero ¿quién me asegura que yo puedo seguir viviendo aquí en mi casa? Bueno, ¿No? eso precisamente, esa regla, es una regla que protege finalmente al cónyuge, porque sabemos que cuando vienen las herencias y hay temas económicos de por medio, los conflictos vienen, ya eso Sí, es siempre hay común. problemas, aunque sean muy amigos, muy Siempre, cercanos. Sí, siempre ahí aparecen los verdaderos enemigos cuando tienen que repartirse estas platas después de la sí. herencia, y son muchísimos los conflictos que existen al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pensó el legislador en este caso? Dijo, bueno, muere, imaginémonos que hay un matrimonio, dos personas ya mayores, muere, solamente existe esta casa habitación. Y existen hijos, y los hijos también tienen necesidad. Entonces, lo primero que van a hacer, van a decir, bueno, yo voy a pedir la partición, mamá, usted se va a ir a vivir no sé a dónde, a un asilo, en fin, no sé. Entonces, precisamente para ese caso, para no dejar al cónyuge desvalido por la existencia de un único bien, se le deja esa propiedad, ya sea para que se le asigne en su herencia como si es que existen otros bienes, y si es que su cuota es inferior al resto de los bienes, se le constituye un derecho de usufructo vitalicio hasta que esa persona se muera con cargo a su cuota en la herencia, que eso es muy importante. Ya, Entonces, no la van a poder remover de ese inmueble porque goza de este derecho para evitar quedar en la calle. claro, por supuesto. Oye, hay otra cosa. Existe lo que también nos han acostumbrado de repente las películas o las teleseries, esto de la herencia en vida. Yo puedo, por No, ejemplo, yo soy dueña de esta casa, ¿lo puedo heredar en vida a mis hijos? no, no.
No. De hecho, los pactos de sucesión futura son nulos. O sea, no hay un objeto ilícito en un pacto de sucesión futura. No existe la herencia en vida. No existe. ¿Por qué? Porque hay un fin muy perverso detrás. Si yo sé que, por ejemplo, heredo en vida a mis hijos o a mi amigo o al que sea, digamos, el que se puede heredar, Ujú. ese hijo o ese, no sé, amigo, qué sé yo, puede querer que yo muera, digamos, entonces ese fin perverso está solucionado Claro. por el legislador y dice no. El pacto de sucesión futura adolece de objeto ilícito y es nulo de nulidad absoluta, o sea, le repudia al legislador la existencia de esta herencia en vida, así que no existe. Ya. Suele suceder que, por ejemplo, el padre que quiere beneficiar a alguno de los hijos celebra una compraventa en donde da por pagado el precio, pero en realidad ese contrato nunca existió y no está tratando de beneficiar a un hijo respecto del otro. Bueno, en ese caso es muy común que ocurra, digamos, pero eso tampoco está permitido por el legislador y uno podría demandar también la nulidad de esa compraventa porque es simulada, o sea, es ficticia y es finalmente para encubre una donación y podría perjudicar al resto de los partícipes de la herencia, a estos asignatarios forzosos que te señalo yo. Ya, pero sí se puede hacer, por ejemplo, lo que es ceder la titularidad de una propiedad o de un inmueble. Claro, porque uno goza del derecho de disposición. O sea, yo puedo vender, puedo hacer lo que quiera, porque como dueña de una cosa, de un bien, yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo usar, gozar y disponer, que esos son los atributos del dominio. El problema está cuando hay algo ficticio, algo falso, estas Ya. compraventas que no tienen precio, etcétera. Pero sí, yo puedo hacer lo que quiera con mis bienes. Mi pregunta iba porque mucha gente, yo he visto, de repente sabido, que hacen este tipo de, no sé, triquiñuela para no pagar los impuestos de herencia. El impuesto de la herencia es tan alto, tú decías que es de una cierta cantidad para arriba, si es de una cierta cantidad para abajo, los bienes no pagan impuestos. Pero el impuesto a la compraventa también, también va a ir, digamos, también es. Mira, Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, lo que se hace es que, por ejemplo, la persona que es dueña de las propiedades asigna la nuda propiedad de todos sus bienes a sus herederos y se reserva el ujú, usufructo, ¿ya? La nuda claro, propiedad vale mucho menos que la propiedad, porque solamente la propiedad separado del uso y el goce. Y después esa persona fallece y se consolida el dominio con la nueva propiedad. Y claro. suelen usarse estos como mecanismos para tratar de evadir el impuesto. Yo soy una convencida de que los impuestos hay que pagarse, el impuesto a la herencia no es un impuesto tan alto, es un impuesto razonable, me parece a mí, es una manera también de retribuir a la sociedad finalmente la riqueza que puede tener una persona. A mí me parece que todas estas prácticas antielusivas o elusivas, mejor dicho, Ujú. no corresponden, no es un impuesto tan alto, me parece que hay que hacer las cosas bien. ¿Mm? Oye, y por último, para ir terminando, te quiero plantear algo que de repente ha sido como bien polémico. Yo por lo menos estoy muy en contra de ello. Una mujer casada recibe una herencia. ¿Esa herencia la puede mantener la persona casada, la mujer, o pasa el marido a ser quien lo pueda administrar? Ya. Mira, lo que pasa es lo siguiente, aquí va a depender del régimen matrimonial, ¿ya? Ujú. En Chile, el régimen matrimonial legal y supletorio es el régimen de sociedad conyugal. Si un matrimonio va al registro civil y no señala bajo qué régimen se casa, digamos, y no le dice al oficial que está pactando separación de bienes o participación en los gananciales, el régimen es sociedad conyugal. ¿Qué significa que sea el régimen de sociedad conyugal? Implica que es el marido el que va a administrar todos los bienes de la sociedad conyugal y también va a administrar los bienes propios de la mujer. Los únicos que el marido no administra son los bienes que corresponden a su patrimonio reservado, ¿ya? Que el patrimonio reservado es aquel que se forma por parte de la mujer cuando realiza un oficio, profesión o industria separada de su marido, ¿ya? ¿Qué pasa con el caso de que la mujer herede estando casada en sociedad conyugal? Esa herencia va a pasar a la administración del marido efectivamente, salvo que el testador haya dispuesto en su testamento que esa herencia se deja, pero para que la mujer le herede separada de su marido, que es un patrimonio aparte y que se va a administrar por la mujer en los mismos términos del artículo 150 del patrimonio reservado de la mujer casada. Pero si es que no se dice nada al respecto, efectivamente ese patrimonio va a ser
administrado por el marido. Ya, y Ahora, cuando, bueno, ahí se va a crear una pelotera cuando hay, por ejemplo, separación, ¿no? Del matrimonio, porque, espantoso. Pero sí, cuando se separa de hecho este matrimonio, sin que exista un ¿Mm? divorcio, por ejemplo, simplemente separación, la mujer puede pedir la separación de bienes y liquidar la sociedad conyugal y además los bienes que son de su patrimonio propio separada los hace suyos y ahí lo administra ella individualmente. Ya, perfecto. Y ahora sí que la última, hablaste Sí, algo de los gananciales dentro de la mujer, del trabajo, ¿es el trabajo de la mujer lo que adquirió con su trabajo? ¿A eso se refiere? exactamente, mira, cuando estamos en el régimen de sociedad conyugal, es ¿Mm? la mujer la que, si es que ejerce algún oficio, profesión o industria separada de su marido, forma un patrimonio distinto. Ya, Distinto al de la sociedad conyugal. Y este patrimonio distinto, ella lo administra libremente, no requiere del marido ya, para ninguna autorización, nada. Ella es libre para administrar este patrimonio. ¿Qué sucede con este patrimonio reservado? Cuando termina la sociedad conyugal, ya sea porque falleció alguno de los cónyuges, se pone término a la sociedad conyugal o se declara el divorcio del matrimonio, nulidad del matrimonio, etcétera, en ese caso la mujer tiene que optar por hacer suyo el patrimonio reservado, en cuyo caso renuncia al patrimonio de la sociedad conyugal, o ujú, no renunciar a los gananciales, en cuyo caso este patrimonio que ella formó, que se llama el patrimonio reservado, lo tiene que colacionar con el patrimonio de la sociedad conyugal y ahí se divide por partes iguales, por mitades, a cada uno de los cónyuges. O sea, finalmente, a mí me parece que el régimen de sociedad conyugal, si bien hay muchas personas que lo critican, es un régimen que protege finalmente a la mujer. Y me parece que es un régimen que debiese perdurar, aun cuando hoy día hay muchas personas que lo critican. ya, perfecto. Ahora sí que me quedó claro. Igual me quedaron un montón de preguntas, porque el tema, bueno, el tema de la herencia y de las posesiones efectivas, de los trámites que hay que hacer, etcétera, es un poco complejo. Uno en general, tú nos has aclarado bastante, pero en general hay muchas cosas dentro, incluso las palabras que se usan no son desconocidas para el común de las personas. Así que creo que nos ha aclarado bastante el tema. Muchas gracias, Isabel Barnier, abogado, investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Encantada, Miriam, muchas gracias a ti por esta oportunidad de poder conversar contigo. Oye, un millón de gracias, un millón de gracias. Yo creo que a ustedes, señoras y señores, que nos mandaron tantas preguntas, yo creo que hay varias, no todas porque no alcancé, pero hay varias que ya fueron respondidas. Un millón de gracias. Ya, ya sabe otra cosa. Si no tiene plata para poder pagar un abogado, puede recurrir a las universidades, puede recurrir a la municipalidad que tiene que tener ¿cómo dijiste que se llamaba? La Corporación de Asistencia Judicial, que esa depende del Ministerio de Justicia más que de la municipalidad. Ah, ya, perfecto. Entonces ya sabe, puede recurrir a cualquiera de esas partes para poder tramitar, hacer sus trámites y estar legal, porque hay mucha gente que nos escribió diciendo que han pasado años. Mi papá nos heredó un terreno, hay una persona que no la puede hacer, nos heredó un terreno en Mafil. Y no hemos podido hacer la partición porque no sabemos dónde. Bueno, discúlpenme porque no alcancé a todas las preguntas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.